Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y bien, lo teníamos pendiente y tenemos que acabar el tema de amplificadores operacionales, la parte 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya sabemos toda la teoría acerca de los amplificadores operacionales. También ya hemos realizado varios ejemplos básicos, ¿no? De cómo resuelven ejercicios con amplificadores operacionales. Y bueno, van a tener la oportunidad de hacer, ¿no?, los circuitos en forma práctica en laboratorio. Bien, la parte número 2 de amplificadores operacionales es muy parecida a lo que es la parte número uno, con la excepción que generalmente el ingeniero le gusta poner ejercicios que sean un poquito más complicados. Me refiero a que le gusta poner ejercicios con más componentes, ¿no? Como se ve en la figura. En el caso, digamos, de amplificadores operacionales uno solo les ponía, digamos, un amplificador operacional, ¿no? Le podía poner tres entradas, no sé, un circuito ahí un poquito complejo con resistencia. Y bueno, ese era el ejercicio, ¿no? En amplificadores operacionales, en la parte 2 la característica es que les van a dar ejercicios de este tipo, que son un poquito más complejos quizá, que tienen varios componentes. Por ejemplo, en este caso tenemos tres amplificadores operacionales y bueno, ya vienen a ser un poquito, entre comillas, más complejo, ¿no? Vamos a resolverlo en un momento. Y bueno, esa es la única diferencia entre amplificadores operacionales uno y 2. También la parte de amplificadores operacionales 2 tiene un poquito más de análisis, ¿no?, de aplicación, como es la parte de análisis de señales, por ejemplo, recortadores de señales, recortador de media onda, onda completa, bueno, rectificadores, ¿no? Y la parte de aplicaciones a lo que es giradores, ¿no? Vamos a estar viendo un ejercicio con giradores que, bueno, prácticamente es simular una carga en base a otro tipo de componentes, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento. Es un poquito, eh, no complejo, pero hay que conocer un poquito de teoría, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento. Pero prácticamente la parte número 2 es solamente la aplicación de lo que ya habíamos visto en amplificadores operacionales la parte uno, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Por si acaso, este ejercicio es bastante común. Ha entrado en dos previos y en el previo anterior, que prácticamente era el mismo ejercicio, solo con una pequeña variación. Entonces vamos a estar resolviendo este ejercicio. Y bueno, les recomiendo que practiquen este y otros que son bastante comunes, ¿no? Que por si acaso están en la práctica. Bien, vamos a comenzar. Nos dice, ejercicio número uno, hallar el voltaje de salida V sub O, ¿no? Como siempre nos pide un voltaje de salida. Y acá vemos nuestro voltaje de salida. Este voltaje de salida está saliendo de nuestro amplificador operacional número 3, que prácticamente está más cercana a la salida, ¿no? Entonces, esto, lo que tenemos que hacer para hallar eh, el voltaje de salida cuando tengamos circuitos un poco más complejos, es ir avanzando, ¿no? Tenemos que entrar, agarrar una entrada e ir avanzando y hallando, digamos, la parte de la salida de un amplificador operacional y luego eso se conecta a la entrada del siguiente, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando y relacionando variables. En este caso, tenemos dos entradas, B sub uno y B sub 2, entonces vamos a tener que hacer dos ecuaciones y unirlas con este tercer amplificador operacional, ¿no? Prácticamente viene a ser eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Primero, lo que siempre tienen que hacer es poner sentidos a las corrientes y, bueno, ponerle nombres, ¿no? Para que puedan ubicarse mejor, ¿no? Y tomar los datos de forma más correcta. En este caso, lo que yo estoy haciendo prácticamente es nombrar al voltaje de salida del primer amplificador operacional como Bx y al voltaje de salida del segundo amplificador operacional como By. Estos voltajes van a venir por estas resistencias y van a entrar al tercer amplificador operacional, ¿no? Van a venir por acá y van a entrar. Entonces vamos a tener una ecuación acá, en este tercer amplificador operacional, que va a unir a estas salidas de estos amplificadores operacionales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primeramente hallar expresiones que nos resuelvan a Bx y a By. Para eso tenemos que usar estas resistencias de acá, ¿no? Que es el circuito que viene con estos amplificadores operacionales. Como ya hemos visto, es bastante sencillo, solamente es aplicar teoría de voltajes y corrientes, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, lo que vamos a hacer es tomar dos puntos, ¿no? Dos nodos en nuestro circuito. Vamos a nombrarlos al nodo A y al nodo B, que son estos puntos de acá, ¿no? Donde son las entradas en la parte negativa de nuestros amplificadores operacionales, tanto el uno como el 2, ¿no? Como el de arriba como el de abajo. Entonces, en estos puntos nosotros vamos a hacer nuestras ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Ya saben, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces, para el nodo A, que está acá, que es propio del amplificador operacional número uno, vamos a decir, en ese nodo vamos a hacer la ley de corriente de Kirchhoff. Decimos, corriente número uno va a ser igual a corriente número 2. ¿Por qué? Porque la corriente número uno está entrando a este nodo y la corriente número 2 está saliendo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Nosotros sabemos por principio que por esta rama de acá arriba no va a haber corriente, ya que consideramos que eh, por tierra virtual, entre los terminales de un amplificador operacional no existe corriente alguna y el voltaje es compartido, ¿no? Bajo ese criterio, el voltaje número uno se repetiría en esta parte del amplificador operacional, ¿no? Y el voltaje número uno estaría siendo igual al voltaje en A. Eso, bueno, lo vamos a considerar en un momento. Entonces, vamos a resolver esta pequeña ecuación de acá. Para la corriente número uno vamos a tomar la diferencia de voltaje, ¿no? En este caso, yo estoy tomando el voltaje, eh, primeramente el de donde está la cabeza de la flecha, menos el voltaje que está al inicio de la flecha, ¿no? Ese venía a ser la convención que yo estaba usando y como es una igualdad, bueno, no va a afectar el signo, ¿no? Bien, comenzamos tomando el voltaje en la cabeza de la flecha, que viene a ser esta parte de la resistencia, ¿no? Entonces, este voltaje, ¿cuál sería, no? El voltaje V sub A. El voltaje V sub A, como ya hemos dicho, viene a ser el mismo voltaje V sub 1 por principio de tierra virtual, ¿no? Entonces digo, V sub 1 menos el voltaje que está al inicio de la flecha. ¿Qué voltaje es este? Es el voltaje Vx, ¿no? Acá lo tenemos, voltaje Vx. Entonces lo anoto, Vx. V1 menos Vx dividido entre el valor de la resistencia, ¿no? Que prácticamente viene a ser R sub 2, la resistencia. Y lo anoto. Bien, ya está mi primera ecuación que define a la corriente número uno. Y ahora vamos a hacer la corriente número 2. La corriente número 2 viene igual, tengo que tomar, ¿no? Primeramente la flecha, que es la corriente que atraviesa a estas dos resistencias. Ojo, va a ser todo esto, no va a ser solamente una, sino todo este tramo de las dos resistencias. Entonces tengo que tomar el voltaje que está en la cabeza de la flecha, que viene a ser el voltaje en el punto B, que bueno, por tierra virtual sabemos que va a ser el mismo voltaje B sub 2, ¿no? Entonces, este voltaje B sub 2 lo voy a restar menos el voltaje al inicio de la flecha, ¿no? Que va a ser el voltaje B sub A. Pero el voltaje B sub A es igual al voltaje B1, ¿no? Bien, entonces anoto eso. Voltaje 2 menos voltaje 1 dividido entre las resistencias, ¿no? En ese tramo de diferencia de voltaje. Como son dos resistencias, ojo, voy a poner dos veces R1, ya que son resistencias iguales, ¿no? Esta es R1 y esta es R1. Por si acaso es válido hacer esto, tomar, digamos, dos resistencias en serie y hacer este principio, ¿no? No tiene ningún problema. Entonces anoto. B2 menos B sub 1 dividido entre dos veces R1, que es las resistencias que están en ese intervalo, ¿no? Y ya está, ya tengo mi ecuación. Ahora solamente yo tengo que despejar el voltaje Bx, ¿no? Porque yo les dije al inicio que necesito este voltaje en función a los voltajes de entrada, ¿no? Entonces hago eso. Despejo de esta ecuación y voy a obtener esta expresión de acá. Bx va a ser igual a B1 más R2 dividido entre dos veces R1 por la diferencia de B1 menos B2, ¿no? Prácticamente esta viene a ser mi ecuación número uno, ¿no? Y lo anoto. Y ya está. Esta ecuación está en función de los voltajes de entrada B sub 1 y B sub 2 y de las resistencias, ¿no? Ambos, bueno, todos esos valores son datos que vamos a tener. Entonces esta ecuación es válida, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Tengo que hacer lo mismo, pero en el nodo B, porque tengo que hallar el voltaje de salida del segundo amplificador operacional, ¿no? El que está abajo. En este caso tengo que hallar el voltaje de salida B sub Y. Entonces, para eso
voy a tomar estas dos corrientes, I2 e I3. Entonces, para estas corrientes en el nodo B, voy a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y como son dos corrientes entrantes, lo anotaría de esta forma. I2 más I3 va a ser igual a las corrientes que salen. En este caso no hay ninguna corriente que sale, ¿no? Entonces lo anoto como cero. Ojo que acá estamos considerando que no hay ninguna corriente en este tramo, ¿no? Por principios de tierra virtual. Nosotros ya sabemos eso. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es definir a las corrientes y, bueno, reemplazar los datos, ¿no? En este caso vamos a hacerlo para I2. Ya lo hemos hecho acá arriba. Viene a ser el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A, ¿no? El voltaje en el punto B es B sub 2, el voltaje en el punto A es B sub 1. Entonces anotamos B sub 2 menos B sub 1, dividida entre las resistencias entre esos puntos, ¿no? Que es 2 veces R1. Ok, hasta ahí está bien. Ahora, más la corriente I3. Ahora tenemos que definir a la corriente I3, ¿no? Entonces vamos a tomar el concepto que estábamos poniendo al inicio, que es voltaje en la cabeza de la flecha menos el voltaje al inicio de la flecha. El voltaje en la cabeza de la flecha de I3 es el voltaje B, ¿no? Y este voltaje en el punto B es igual a B sub 2. Entonces sería B sub 2 menos el voltaje al inicio de la flecha, que bueno, claramente es el voltaje Y, ¿no? Entonces anoto eso. B sub 2 menos el voltaje Y. Ya tengo la diferencia de voltajes y lo tengo que dividir entre el valor de la resistencia, que viene a ser R2 directamente, ¿no? Y ya está, ya tengo mis ecuaciones de las corrientes totalmente definidas, ¿no? Y esto lo igualo a cero directamente. Ahora de esta ecuación yo tengo que despejar el voltaje B sub Y, porque es el valor que yo estaba buscando, ¿no? Entonces yo despejo y me va a quedar esta ecuación de acá abajo. B sub Y va a ser igual a B sub 2 menos R2 dividido entre 2 veces R1 por voltaje 1 menos voltaje 2, ¿no? Esta es la expresión que resulta de esta ley de corrientes de Kirchhoff que hemos hecho en el nodo B, ¿no? Y podemos ponerlo como la ecuación número 2. ¿Ya? Ya tenemos a B sub X y B sub Y en función de los voltajes de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, no? Ahora, para unir estos voltajes en una sola ecuación, tengo que analizar el tercer amplificador operacional y hallar una ecuación que me pida estos voltajes de entrada, ¿no? Porque si dan cuenta, la salida acá en el primer amplificador operacional es el voltaje B sub X, ¿no? Y este voltaje B sub X va a llegar hasta la entrada de mi amplificador operacional número 3. Y lo mismo, ¿no? El amplificador operacional de abajo, la salida va a ser la entrada del amplificador operacional número 3. Entonces lo que yo tengo que hacer es relacionar estos datos mediante este amplificador operacional número 3, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Acá vamos a poner un nuevo nodo A y un nuevo nodo B. Entonces vamos a analizar lo que es las entradas en los puntos bueno, en las entradas del amplificador operacional número 3 prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a poner un voltaje ficticio acá, un voltaje B sub A en este punto, que es justamente la entrada negativa del amplificador operacional número 3. Y este voltaje se va a repetir por principios de tierra virtual en el pin opuesto, ¿no? Que es el pin positivo. Entonces vamos a tener dos voltajes B sub A, ¿no? Entonces, estos voltajes nos van a ayudar a calcular lo que es la relación en el amplificador operacional número 3. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora simplemente es en este nodo hacer análisis de corrientes, ¿no? Entonces, yo puedo decir, en este nodo, justamente en el nodo de arriba, en el pin negativo, va a entrar una corriente I sub 4, que va a ser la salida, ¿no? Del amplificador operacional número 1, y este se va a ir por la resistencia R propia de I5, ¿no? Ya que no hay ninguna corriente que entre por el amplificador operacional, directamente tendríamos una suma de corrientes, ¿no? Y bueno, haciendo ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de acá, tendríamos que I4 va a ser igual a I5, ¿no? Porque I4 está entrando e I5 está saliendo. Bien, ya tenemos nuestra expresión. Ahora tenemos que definir las corrientes. I4 lo vamos a hacer directo, ¿no? El voltaje en la cabeza de la flecha va a ser BA.
Anotamos B sub A. Menos el voltaje al inicio de la flecha es Bx, ¿no? Anotamos menos Bx. Dividido entre el valor de la resistencia. En este caso, la resistencia es R, ¿no? Anotamos. Igual a la corriente 5. La corriente 5 va a ser igual a el voltaje en la cabeza de la flecha, que va a ser el voltaje de salida B sub O, menos el voltaje al inicio de la flecha, que va a ser B sub A, ¿no? Y lo anotamos. Dividido entre el valor de la resistencia, que en este caso es R, ¿no? Al tener dos resistencias iguales R y R, podemos simplificarlo, cancelarlo, ¿no? Y lo que queda simplemente es despejar el voltaje de salida B sub O, ¿no? Porque es el voltaje que estamos buscando. Entonces, la salida del amplificador operacional número 3, que es el voltaje B sub O, va a estar definida por dos veces el voltaje BA menos el voltaje de entrada Bx. Esto lo vamos a nombrar como ecuación número 3. En esta ecuación, si se dan cuenta, yo puedo reemplazar el voltaje Bx porque lo tengo como dato del paso anterior, ¿no? Pero el voltaje B sub A no lo tengo. Entonces todavía me falta una ecuación más para resolver este ejercicio. Ahora, ¿qué hago, no? Me voy al otro nodo, justamente al nodo de abajo, que le voy a decir nodo B, a este nodo de acá. Que bueno, prácticamente se va a repetir el voltaje B sub A que yo he puesto acá, ¿no? Entonces por eso está el voltaje B sub A acá. Entonces en este nodo, en este punto de acá, yo voy a decir, hago ley de corrientes de Kirchhoff y tendría que la corriente I6 está entrante y la corriente I7 está saliendo de este punto, ¿no? De este nodo. Y bueno, yo puedo ponerlo como I6 va a ser igual a I7, ¿no? Y ya está, ya tengo mi ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo. Y ya, lo que tengo que hacer ahora es anotar las corrientes, definirlas y bueno, despejar el voltaje de salida, ¿no? O el voltaje que en este caso es la incógnita que va a ser B sub A. Pero bueno, veamos. Para definir a I6, primeramente, vamos a tomar el mismo principio, ¿no? Voltaje en la cabeza de la flecha, que va a ser B sub A. Anotamos B sub A, menos el voltaje al inicio de la flecha, que va a ser B sub Y. Acá está B sub A menos B sub Y. Dividido entre la resistencia entre esos dos voltajes, ¿no? Que va a ser la resistencia R. Y ya está, dividido entre R. Igual a la corriente 7, que va a ser igual. El voltaje a la cabeza de la flecha, que en este caso como es tierra, va a ser 0 voltios, o sea 0, menos el voltaje al inicio, que va a ser B sub A, ¿no? 0 menos B sub A, dividido entre R, porque es la resistencia que estamos analizando, ¿no? Podemos simplificar las R's y nos quedaría una ecuación bastante simple, ¿no? Que estaría B sub A en función al voltaje de entrada B sub Y. Y ya la tenemos acá. Entonces, esta ecuación la vamos a nombrar como ecuación número 4. Y ahora sí, yo puedo reemplazar esta ecuación en la ecuación número 3. Acá decimos, reemplazamos la ecuación número 4 en la ecuación número 3, porque B sub A era una variable que no la teníamos, ¿no? Pero como ya la hemos hallado, la vamos a reemplazar acá. Y si se dan cuenta, este 2 con este 2 se van a simplificar y me quedaría esta ecuación de acá, que va a ser B sub o sea, el voltaje de salida del amplificador operacional 3, va a ser igual al voltaje Y menos el voltaje X, ¿no? Y esto lo vamos a llamar ecuación número 5. Y ya está, ya tengo mi voltaje de salida total en función a los voltajes de salida de los primeros amplificadores operacionales, ¿no? Que va a ser el amplificador operacional 1 y el 2, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que reemplazar en 5 las ecuaciones que había hallado al inicio, ¿no? Que eran 1 y 2, ya que estas tienen a B sub X y a B sub Y en función a los voltajes de entrada principales que eran B sub 1 y B sub 2, ¿no? Entonces tendría que reemplazarlo. Pero acá voy a hacer un truco, ¿no? Como el voltaje, bueno, el voltaje de salida B sub O viene a ser B sub Y menos B sub X. Entonces yo puedo poner las dos ecuaciones acá, las que he hallado al inicio, la 1 y la 2, y simplemente restar, ¿no? Puedo decir eh, 1 menos 2, ¿no? Prácticamente puedo decir eso. Y si yo resto cada componente, voy a tener B sub X menos B sub Y, ¿no? Entonces tendría que hacer eso. Y acá, si se dan cuenta, voy a tener algo eh, muy particular, ¿no? Que prácticamente estas componentes de acá, en ambos casos, son muy similares, ¿no? Y tienen signo opuesto. Entonces yo podría
eh, incluso hacerlo desaparecer, ¿no? Pero en este caso no lo voy a hacer desaparecer, lo voy a restar y voy a hacer que estos componentes, con el signo de la resta, esto se va a volver positivo y se van a sumar, ¿no? En este caso vamos a ver que me va a quedar esta expresión de acá. B sub 1, que es propia de la ecuación 1, menos B sub 2, que es propia de la ecuación 2. Y acá se suman estos dos componentes, ¿no? Por el signo de la resta que estoy poniendo acá. Y me quedaría simplemente R2 dividido entre R1, todo eso por el voltaje 1 menos el voltaje 2. Ahora, quizás, ¿por qué dicen? Bueno, podrían decir, ¿no? Podrían decir, ¿por qué no lo has cancelado directo? Para cancelarlo directo podía hacerlo, pero tendría que sumar ambas ecuaciones, ¿no? Pero, si se dan cuenta, yo lo estoy llevando a esta forma. Tiene que ser una resta, ¿no? Entonces, si yo lo sumo, no me va a servir de nada. Yo tengo que restarlo necesariamente. Entonces, es por eso que he hecho esto. Y ya está, ya tengo el voltaje X menos el voltaje Y, ¿no? Y acá está toda la expresión en función a B1 y B2, ¿no? Ahora, vamos a simplificar un poquito más. Si se dan cuenta, acá tengo B1 menos B2. Y acá igual tengo B1 menos B2, ¿no? Entonces puedo factorizar esta expresión que es B1 menos B2, ¿no? La saco y tendría 1 por esta parte más R2 sobre R1, ¿no? Que viene a ser esta parte de acá. Y ya está, ya la tengo mucho más simplificada mi ecuación. Ahora me falta una pequeña cosita. Si se dan cuenta, en el voltaje de salida, en la ecuación 5 es BY menos el voltaje BX. Pero la ecuación que yo he hallado es voltaje X menos voltaje Y. Entonces yo tengo que darle la vuelta, ¿no? Entonces prácticamente lo multiplico a todo por menos uno, ¿no? Y ahora sí tendría BY menos BX. Y bueno, esta expresión, todo quedaría igual, a excepción de esta diferencia, ¿no? Que ya no va a ser B1 menos B2, simplemente va a ser B2 menos B1. O sea, que le he dado la vuelta nomás, ¿no? Y ya está, ya tengo una expresión que prácticamente es una diferencia de BY y BX, ¿no? Y lo voy a llamar ecuación número 6. Pero esta ecuación número 6 yo veo que es lo mismo que la ecuación número 5, ¿no? Entonces, si esta expresión de BY menos BX es el voltaje de salida, entonces si acá tengo lo mismo, entonces eso quiere decir que todo este término de acá es mi voltaje de salida, ¿no? Entonces, yo digo eso, ¿no? Reemplazamos como B6 es igual a B5 o la ecuación 5, tendríamos que el voltaje de salida va a ser directamente toda la expresión que hemos hallado, ¿no? Que va a ser 1 más R2 sobre R1 por la diferencia entre el voltaje B sub 2 y el voltaje B sub 1, ¿no? Y ya está. Ya hemos hallado mi voltaje de salida B sub O en función a los voltajes de entrada B1 y B2, ¿no? Y ya está. Ya habíamos terminado nuestro ejercicio. Y bien, ya tenemos el resultado final y bueno, prácticamente con esto quedaría resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? Oxy, una pregunta. La corriente 5, ¿por qué tiene que tener ese sentido? La corriente 5, ya, Sí, ok. Habíamos dicho, ¿no? Es una convención que yo estoy usando y que algunos libros igual usan, que es comenzar el voltaje al inicio, lo vamos a poner el voltaje que está justo a la cabeza de la corriente, ¿ya? De la flechita de la corriente. Entonces, en este caso, yo mi corriente 5 lo estoy poniendo hacia la salida, ya que la corriente 4 está viniendo en este sentido y necesariamente necesita un lugar por donde salir, ¿no? Entonces, tiene que ser en este sentido. Entonces, es por eso que yo he puesto esta dirección de corriente, primeramente. Ahora, para definir la corriente 5, como yo estoy utilizando la convención de voltaje en la cabeza menos el voltaje al inicio, entonces vendría a ser el voltaje en la cabeza, si te das cuenta, va a ser este voltaje de acá, que es el voltaje de salida, ¿no? Solamente tienes que seguir el cablecito. Entonces, ese voltaje viene a ser el voltaje de salida B sub O. Ese es el voltaje en la cabeza de la flecha. Menos el voltaje que está al inicio de la flecha, ¿no? Que prácticamente siguiendo el cable voy a tener el voltaje B sub A, ¿ya? Y a eso le tengo que dividir la resistencia, ¿no? Que es R. Y bueno, quizás tú me puedas decir, no, pero teóricamente debería ser al revés.
estás en lo correcto, debería ser al revés teóricamente, pero yo estoy utilizando esta convención con con todas las corrientes. Si te das cuenta, en la corriente 4 igual estoy poniendo voltaje en la cabeza, que es V sub A, menos el voltaje al inicio, que viene a ser V sub X, ¿no? Entonces yo estoy utilizando esa convención en todas las corrientes. Y como estoy haciendo eso en todas las corrientes, prácticamente no habría ningún problema con que esté al revés, ¿no? Si tú quisieras poner definir una sola corriente, digamos, si yo quiero saber cuánto es la corriente I5, respetando su sentido, ahí sí tendría que darle la vuelta. Vendría a ser el voltaje al inicio menos el voltaje en la cabeza. Pero bueno, en este caso no habría problema, ¿no? Si lo tomas de un modo o del otro, con tal de que lo hagas así en todas las resistencias, ¿no? Bueno, es un modo, es como yo lo hago, ¿no? Y bueno, varios libros igual lo hacen así. Creo que el ingeniero lo hace al revés. No hay problema tampoco. En ambos casos van a llegar a este mismo resultado. Entonces, bueno, es por eso que tiene esta definición I5. O sí, entonces, no entiendo muy bien en la corriente 3, ¿por qué también tomar en cuenta respecto a la... La corriente 3, Sí, no te permite la... ya, la corriente 3, igual, habíamos dicho, ¿no? El voltaje en la cabeza de la flecha, que en este caso, si miras a I3, está justamente acá, ¿no? Y yo digo, I3, el voltaje que está en la cabecita de la flecha, va a ser el voltaje B. Ahí estamos bien, ¿no? Voltaje B. Pero este voltaje está siendo comparado, bueno, es igual a B sub 2, ¿no? Por principios de tierra virtual, prácticamente este voltaje que está entrando acá se va a reflejar por acá. Entonces, el voltaje en la cabeza de la flecha viene a ser directamente B sub 2. Anoto eso, B sub 2. Menos el voltaje que va a estar al inicio de la flecha. Que si yo sigo el cable, va a ser el voltaje BY, ¿no? Y lo anoto. Entonces vendría a ser B2 menos BY, dividido entre la resistencia que estamos analizando, que va a ser R2, ¿no? Si te das cuenta, yo utilizo ese método para todas las corrientes. Y uno, lo mismo, ¿no? Voltaje en la cabeza de la flecha menos el voltaje al inicio de la flecha. Y eso con todas las corrientes estoy haciendo eso. Si yo tomara solo una corriente que fuera al revés y digamos y fuera una ecuación de igualdad, ahí sí estaría mal porque estaría cambiando un signo, ¿no? Pero como yo estoy tomando todas las corrientes en ese sentido, entonces todo está bien, ¿no? Tú puedes tomarlo al sentido que tú quieras, ¿no? Puedes seguir mi método, digamos, de tomar el voltaje en la cabeza de la flecha menos el voltaje al inicio, o puedes tomarlo al revés, pero tienes que hacerlo en todas las ecuaciones, ¿no? En todas las ecuaciones que tú hagas. Si tú cambias alguna de esas corrientes, le das la vuelta, ahí ya no estaría correcto tu corriente, ¿no? Tu definición. Entonces, viene a ser de esa forma. Ok, ok, entiendo. Ya. Bueno, yo sé que es un poquito complejo, ¿no? Es un poquito como que pesado. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, no se preocupen si tal vez no lo han entendido al 100%. Esto igual ya está en el Classroom. Véanlo, revísenlo con calma. Intenten hacerlo ustedes, ¿no? Agarren, pongan la ecuación, digamos, I sub 1 igual a I sub 2. Ahora, ¿cómo calculo I sub 1? Y se van a dar cuenta, ¿no? Ah, mira, ¿qué ha hecho el Augi? Había restado esto con esto. Ah, en todas las ecuaciones ha hecho eso. Ah, así nomás había sido, ¿no? Entonces, vayan haciéndolo de esa forma, practiquen, hagan ejercicios y bueno, se van a dar cuenta. No es muy complicado, pero necesitan practicar un poquito, ¿no? Y bueno, yo sé que con unos cuantos ejercicios ya van a estar súper capos. Entonces, bueno, prácticamente de ese modo se resuelven estos ejercicios. Por si acaso, el previo del anterior semestre ha sido idéntico, 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 con la única diferencia que, bueno, prácticamente esta salida del amplificador operacional número 2 no se conectaba a este pin, sino que directamente entraba a este punto y el pin positivo del amplificador operacional número 3 estaba puenteado a tierra, ¿no? Directamente, pero prácticamente eran los mismos pasos, ¿no? Los mismos pasos. Y bueno, si han entendido este ejercicio, el previo del anterior semestre estaba súper fácil, ¿no? Bien, eh, ¿alguien tiene alguna duda más o podemos pasar al ejercicio 2?
podemos hacer así. Ok, bien. Sí, Dime. buenas noches. Sí, con respecto a este ejercicio, hemos tomado o hemos usado 4 módulos. ¿Sí? Sí, Esa parte, ¿cómo saber? ya. A ver, yo les voy a dar mi truco, ¿no? Por decirles. No es una regla, pero es un truco que yo he descubierto, o bueno, me he dado cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? Al hacer varios ejercicios. Inician desde la entrada. En cuestión de ejercicios con amplificadores operacionales, inician siempre desde la entrada. Y en este caso se dan cuenta que hay dos entradas, ¿no? B sub 1 y B sub 2. Entonces, digamos que no hay corrientes en este caso, mi diagrama está en blanco, como acá. Entonces yo digo, ¿dónde pongo mis nodos, no? ¿Dónde pongo mis ecuaciones? ¿Dónde puedo hacer mi análisis? Entonces inicia justamente donde están las corrientes. En este caso, si yo digo en la entrada del amplificador operacional número uno, si hago mi nodo acá, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, más sentido tendría hacerlo al otro lado, ¿no? Que viene a ser el mismo voltaje. Entonces, si yo lo hago acá, estaría relacionando la corriente de salida que viene por esta resistencia, estaría relacionando el voltaje de entrada que viene por acá y estaría relacionando a la corriente o el voltaje que va a conectar al amplificador operacional número 2. Entonces acá me doy cuenta que va a conectar tres variables muy importantes: la salida del primer amplificador operacional, la entrada, una entrada, y bueno, voy a relacionarlo con el otro amplificador operacional de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, está súper, ¿no? Porque estoy agarrando tres datos prácticamente. Si yo lo hiciera en este punto de acá, por ejemplo, ¿qué datos estaría tomando? Igual estaría agarrando la corriente, el voltaje de salida, perdón, el voltaje de entrada quizá, y también estaría agarrando lo que es el voltaje de entrada en el tercer amplificador operacional. Pero, bueno, no me conviene tanto, ya que me va a faltar, ¿no? El voltaje en este punto prácticamente me relaciona a este otro amplificador operacional, entonces quizá pueda tener alguna dificultad. Entonces, entre esos dos puntos yo analizo un poco y más me conviene analizar en este, por lo que te he dicho, porque voy a relacionar las dos entradas, ¿no? Que es lo que primero quiero. ¿Por qué? Porque luego, una vez que relacione las entradas, digamos que tengo B sub Y y B sub X, tranquilamente con ese tercer amplificador operacional, yo puedo relacionar estas salidas, ¿no? Porque son las entradas de este nuevo amplificador operacional. Entonces ahí me doy cuenta más o menos cómo van a ser las ecuaciones. Más me conviene hacerlo en este punto, porque solamente voy a tener el voltaje de salida y el voltaje de entrada, y ya, ¿no? Y en este punto igual, ¿no? En este punto acá yo voy a tener el voltaje de salida, el voltaje de entrada, y prácticamente tendría una misma ecuación en estos dos que es común, ¿no? Que prácticamente es la corriente, ¿qué corriente es? La corriente 2, ¿no? Que es la misma, ¿no? Y bien, con eso ya tendría los voltajes de salida de ambos y simplemente tendría que conectarlo con este amplificador operacional, ¿no? Que ahí ya no hay mucho donde perderse, ¿no? Prácticamente solo sería acá, no tiene sentido hacerlo acá, ¿no? En la salida, entonces tendría que ser acá, o quizás habría sido acá también, pero bueno, no habría problema, ¿no? En donde lo tomen, pero más les convenía tomarlo acá por el hecho de que el voltaje se repetía, ¿no? En el punto de abajo. Entonces, yo les recomiendo, véanlo de esa forma. Analícenlo desde donde están entrando los voltajes, avancen hasta la salida, ¿no? Y más o menos vayan viendo cómo es el circuito. Por ejemplo, si es que hubiera tenido dos amplificadores operacionales acá, si hubieran sido cuatro, uno arriba y uno abajo, entonces eso me hubiera dicho que quizás tendría que analizar uno por uno, ¿no? Y tendría que relacionar las entradas con la salida. Eh, Sé que es un poquito complejo de entenderlo quizás con palabras, entonces les repito, ¿no? Hagan los ejercicios, vean más o menos cómo es la lógica. Resuelvan, intenten cranearlo, ¿no? Desde cero, digamos. Es que anoten este ejercicio en una hojita y no vean, ¿no? Cómo lo resuelto. Y ustedes piénsenla, digamos, ¿qué pasa si hago mi nodo acá? Luego analicen, ¿qué pasa si hago mi nodo acá? Y se van a dar cuenta que acá era mucho más sencillo. Y bueno, eso con la experiencia lo van a ir agarrando. Y bueno, no es tan complicado. De cualquier forma, cualquier ecuación con que esté bien hecha va a tener sentido, ¿no? Solamente va a ser cuestión de práctica para ustedes. Eso nomás.
prácticamente. Es mi único consejo. Comiencen siempre desde el inicio y vayan yendo hasta la salida. Siempre viendo por más o menos cómo van a ir relacionando sus datos, ¿no? Eso sería mi consejo. No, sí, gracias. Ok, bien. Creo que sí, ese es el único ejercicio de este tipo que hemos resuelto. No son muy complejos los ejercicios. En la práctica les estoy dejando algunos más. A ver, les voy a mostrar. Por si acaso ya está publicada la práctica número 6 si no me equivoco. A ver, veremos. Ah, no, no lo he publicado todavía. Ya lo vamos a publicar justo ahora. ¿Para cuándo quieren que sea la práctica número 6? A ver, díganme para cuándo quieren que sea la práctica. Yo les sugiero que sea para el jueves 1 de diciembre o para el viernes. No, para jueves, que sea para el jueves. Como van a tener laboratorio el martes y el miércoles, entonces van a estar un poquito ocupados, ¿no? Entonces, yo les diría que sea la práctica para el día jueves. ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí, sí, chicos, creo que Ya, entonces la práctica la van a tener hasta el día jueves 1 de diciembre, hasta medianoche, como siempre, ¿no? Entonces, lo estoy creando la tarea justo ahora. Ya, ya está. Pueden verlo si es que desean, pero prácticamente es esto. Esta es la práctica número 6, ¿no? Y bueno, resuelvan este ejercicio de acá. El primero es un ejercicio bastante clásico, que quizás pueda entrar, ¿no? Aunque es un poco más sencillo. Sería un poco más propio del primer previo de amplificadores operacionales, pero no está de más, ¿no? Pueden calentar un poquito con este ejercicio. Luego el ejercicio número 2, si se dan cuenta, es lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que no van a tener problema con resolver este ejercicio. El ejercicio número 3 igual, si se dan cuenta, acá tenemos dos voltajes de entrada, ¿no? B1, B2. Entonces tienen que ver la forma de relacionarlos y hallar el voltaje de salida B sub O, ¿no? Pero en este caso está mucho más sencillo, porque directamente si analizan el primer amplificador operacional, solamente necesitan relacionar el voltaje B2 con la salida, ¿no? Y esta salida luego va a ser la entrada de este segundo amplificador operacional. Y acá haciendo un nodito justamente acá, van a poder relacionar el voltaje B1, el voltaje de salida del primer amplificador operacional y prácticamente la salida de este amplificador operacional número 2, ¿no? Y con eso ya tendrían su circuito hecho. De este está sencillo, ¿no? Y para el punto número 4 bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Tienen que analizar voltaje 1, voltaje 2 y por pasos, ¿no? Luego, lo demás son, ahí justamente lo vamos a ver ahora, son otro tipo de circuitos ya no con resistencias, ¿no? Le vamos a poner capacitores, le vamos a poner diodos y vamos a ver cómo varía. Bien, avancemos a esa parte entonces. Hasta ahora, como habíamos visto, solo eran circuitos con resistencias, ¿no? Habíamos visto toda una telaraña de resistencias, hemos visto circuitos con varios amplificadores operacionales y con todo tipo de distribución, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hacer ejercicios con otros tipos de componentes, como pueden ser un capacitor, podríamos poner un inductor, podríamos poner un diodo quizá. Entonces vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Es bastante sencillo. Digamos, ejercicio número 2, hallar el voltaje de salida P sub O. Y nos dan un circuito simple, ¿no? Tenemos un amplificador operacional y bueno, tenemos que ir al voltaje a la salida. El voltaje a la salida es B sub O. Y ahora si nos damos cuenta, simplemente es un circuito con una entrada que pasa por una resistencia y tiene una realimentación que está hecha por un capacitor. Nunca antes hemos visto un ejercicio con capacitores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que utilizar el mismo principio, ¿no? Decimos, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, ¿no? Prácticamente en este punto. Si se dan cuenta, este punto va a ser 0 voltios porque el positivo de la entrada está a los 0 voltios, ¿no? Entonces se comparte el voltaje. Entonces B sub A viene a ser 0 voltios también, ¿no? Y bueno, procedemos a analizarlo directamente, ¿no? La corriente A va a ser igual a la corriente B
porque no hay ninguna corriente que entra por el amplificador operacional. Entonces decimos, para la corriente A va a ser el voltaje en la cabeza de la flecha, que en este caso es 0 voltios, por lo que les había explicado, 0 voltios menos el voltaje al inicio de la flecha, ¿no? Que es el voltaje de entrada V sub I. Entonces, como acá sería 0, simplemente no lo voy a anotar y voy a poner menos el voltaje de entrada, dividido entre la resistencia, ¿no? Que está en ese tramo, que es la resistencia R, igual a la corriente B, que en este caso la corriente B viene a ser la corriente que pasa por el capacitor, ¿no? Y bueno, acá ya viene lo interesante. Si se dan cuenta, eh, ya no puedo aplicar esto del el voltaje en la cabeza menos el voltaje al inicio, ya que eso no aplica para capacitores e inductores. Entonces, ¿cómo yo hallo el voltaje en un elemento como un capacitor? Nosotros ya sabemos que existen ecuaciones definidas para, digamos, el voltaje, la corriente en elementos como capacitores e inductores. Entonces simplemente aplico definición. El voltaje en un capacitor está definido por la constante de capacitancia por la derivada del voltaje o de la diferencia de voltaje dividido entre la diferencia de tiempo, ¿no? Prácticamente. Entonces la diferencia de voltaje viene a ser el voltaje en la cabeza de la flecha, que va a ser B sub O, menos B sub A, que prácticamente B sub A es cero, entonces simplemente va a ser B sub O, ¿no? Es por eso que acá está B sub O. Si acá hubiera un voltaje, yo tendría que anotar B sub O menos B sub A, y todo eso tendría que sacar el diferencial respecto al tiempo, ¿no? Pero como en este caso B sub A es cero, directamente anoto, bueno, no lo noto, ¿no? Y ya está, ya tengo mi ecuación. Si se dan cuenta, todavía estoy respetando la forma de analizar los voltajes. Eso no lo cambio. Si es que lo cambio, tengo que cambiar en todos, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo estoy cambiando. Ya tengo mi ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer, no? Si se dan cuenta, tengo mi voltaje de salida, pero está en forma derivada, ¿no? Lo que tengo que hacer para quitar la derivada es integrar, ¿no? Entonces yo digo, a esta ecuación la voy a ordenar un poquito, ¿no? La constante del capacitor la voy a mandar a dividir para que sea un término constante. La diferencial del tiempo la voy a mandar a multiplicar a este otro lado y voy a dejar la diferencial de voltaje solita, ¿no? Entonces a esta nueva ecuación yo la integro para hacer que se cancele, ¿no? La integral con la derivada y voy a tener esta expresión de acá. Si se dan cuenta, al integrar voy a tener despejada el voltaje de salida B sub O. Y B sub O viene a ser menos 1 sobre RC, porque es constante y eso sale de la integral, por la integral del voltaje de entrada respecto al tiempo, ¿no? Y ya está, ya hemos hallado mi voltaje de salida. Ahora, tal vez digan, oh, ¿qué está haciendo una integral ahí, no? No tiene mucho sentido que haya una integral ahí. La verdad es que sí tiene mucho sentido. Y bueno, este circuito tiene muchas más aplicaciones, ¿no? Lo que veíamos antes eran circuitos lineales, ¿no? Que prácticamente estaban definidos por ecuaciones lineales. En este caso, ya tenemos un circuito definido por una integral. Y por eso a este circuito se le llama un integrador. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el voltaje de salida es la integral del voltaje de entrada, ¿no? Entonces es un integrador. Y bien, está multiplicado esta integral por una constante que es menos 1 sobre RC, ¿no? Pero bueno, eso ya no importa mucho. El objetivo de este tipo de circuitos es que me integre, ¿no? Una señal de salida va a ser la integral de la señal de entrada. Y bueno, solo sería cuestión de imaginación para aplicarlo, ¿no? Vamos a estar viendo algunas aplicaciones después. Pero bueno, hasta acá se ha entendido cómo hemos hallado el voltaje de salida, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, así es como se halla el voltaje de salida en un circuito integrador. Ahora, también podríamos cambiar el orden, ¿no? Podemos poner el capacitor a la entrada y la resistencia en la realimentación. Y podríamos analizar este nuevo circuito, ¿no? Entonces decimos, ejercicio número 3, hallar el voltaje de salida B sub O. Y lo mismo, ¿no? Tenemos que analizar en un nodo, vamos a tomar este nodo,
Sabemos que en esta rama la corriente va a ser cero por principios de tierra virtual. Y también sabemos que el voltaje va a ser igual a cero, ¿no? Porque el pin positivo de entrada está directamente a 0 voltios. Entonces el voltaje V sub A es cero. Analizamos rápido, ¿no? La corriente A viene a ser el voltaje, bueno, la corriente en un capacitor. La corriente en un capacitor estaba definida, como hemos dicho, por la capacitancia multiplicado por la diferencia de voltajes, ¿no? En este caso, ahora sí se nota un poco más, voy a tomar el voltaje en la cabeza de la flecha, que viene a ser 0 voltios, menos el voltaje al inicio de la flecha, que es el voltaje de entrada V sub I, ¿no? Y anoto eso, la derivada de 0 menos V sub I. Todo eso derivado respecto al tiempo, ¿no? Igual a la corriente IB, que la corriente B va a ser igual al voltaje en la cabeza de la flecha, que va a ser el voltaje de salida VO, menos el voltaje al inicio de la flecha, que viene a ser 0 voltios, ¿no? VO menos 0, dividido entre el valor de la resistencia. Bueno, ignoro los ceros y saco el signo negativo de la derivada, no afecta en nada. Y tendría esta ecuación de acá, ¿no? También la constante, bueno, la capacitancia lo mando a dividir y voy a tener esta ecuación de acá. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo que despejar el voltaje de salida, porque es el voltaje que estoy buscando, ¿no? Entonces directamente simplemente mando a multiplicar las constantes RC, ¿no? Lo mando a multiplicar, tendría esta expresión de acá, que el voltaje de salida viene a ser menos el valor de la resistencia por la capacitancia, multiplicado por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo, ¿no? Y ya tengo definido mi voltaje de salida totalmente. Entonces acá vemos que el voltaje de salida va a ser la derivada del voltaje de entrada o de la señal de entrada, ¿no? Y ya está, tenemos otro circuito, ¿no? Acá ya tenemos dos circuitos bastante interesantes. Un circuito que integra la señal de entrada y un circuito que deriva la señal de entrada. Entonces, bien, con esto podríamos aplicarlo a un montón de circuitos. Como ya habíamos visto en la anterior clase, quizás si han visto el solucionario de ejercicios, ahí estaba una aplicación, ¿no? De cómo resolver ecuaciones diferenciales con amplificadores operacionales. Se utilizan estos conceptos, ¿no? De derivador, integrador. Y bien, es esa forma como se halla el voltaje de salida, ¿no? Bueno, eh, es bastante sencillo, no hay mucho de donde perderse, ¿no? Solamente es conocer la definición de voltaje y corriente en distintos elementos, en este caso un capacitor, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, bien, entonces avancemos. Ahora vamos a hacer un ejercicio que quizá no lo hayan visto, ¿no? Este tipo de ejercicios no lo ven con el INGE. Y bueno, no es tan difícil, tampoco es tan común verlo en esquemas, pero lo vamos a ver de todas formas porque es un ejercicio que quizás les pueda ser útil, ¿no? Decimos, ejercicio número 4 lo mismo, hallar el voltaje de salida de sub O. Y tenemos un circuito bastante parecido a los anteriores, pero ahora nos damos cuenta que tenemos una realimentación por un diodo, ¿no? Hemos visto realimentaciones con capacitores, con resistencias, pero jamás habíamos visto un diodo, ¿no? En circuitos como estos. Entonces, ¿qué hacemos, no? Primeramente, no entren en pánico cuando vean un diodo. Segundo, tienen que analizar cómo van a hacer su análisis, ¿no? Primeramente, pongo ley de corrientes en algún nodo en específico, ¿no? Yo voy a tomar el nodo que está justamente acá, donde está el voltaje V sub A, por lo que les había dicho de que por principio de tierra virtual, en este punto el voltaje va a ser igual a cero, primeramente. Y segundo, que no va a haber corriente entrante a las entradas del amplificador operacional, ¿no? Entonces, por eso lo tomo ahí. Bien, entonces hacemos ley de corrientes en ese punto y digo va a ser el voltaje, bueno, la corriente A entrante igual a la corriente B que está saliente, ¿no? Entonces digo, la corriente A va a ser igual a la corriente B. Entonces, voy a comenzar a analizar. Primero, a ver, primero, la corriente A, ya sabemos cómo analizarla, ¿no? Va a ser, bueno, en este caso lo vamos a analizar al revés. Va a ser el voltaje de entrada, bueno, el voltaje al inicio de la flecha, B sub I, menos el voltaje al fin, en la cabeza de la flecha, que va a ser B sub A. Pero B sub A es igual a cero, ¿no? Entonces digo B sub I menos cero, directamente.
dividido entre R. Ahora, si yo estoy tomando esa convención de signos o ese sentido, tengo que repetirlo en todo, ¿no? Les había dicho. Entonces voy a tomar esa misma convención de signos al analizar la corriente de diodo. Entonces, en este caso, la corriente B, si se dan cuenta, simplemente es una corriente que atraviesa un diodo. Y para eso sí existe una definición, ¿no? Entonces la definición era la constante de diodo, la corriente constante, que era IO, por una exponencial E elevado a la menos el voltaje V sub O dividido entre el V sub T, que veíamos, ¿no? En ejercicios. Esta es la definición. ¿Y por qué le he dado la vuelta, ¿no? Al análisis? Es porque en este caso estoy respetando los sentidos correctos que tendrían las caídas de voltaje en los elementos, ¿no? Nosotros sabemos que en este caso tendría que analizar de forma más correcta. Es por eso que le he dado la vuelta al inicio a la resistencia, ¿no? Y bueno, la corriente de diodo solamente la tengo por definición y teoría, ¿no? Y ya está, ya tengo mi corriente de diodo. Y eso simplemente lo tengo que anotar acá e igualarlo, ¿no? Y en este punto, lo único que tengo que hacer es ir despejando el voltaje de salida, ¿no? En este caso, la corriente IO, que es una constante, la voy a mandar a dividir. Esto la tengo acá. Y como tengo una exponencial solita, tengo que aplicar un logaritmo, ¿no? Bueno, sí, un logaritmo para bajar el exponente, porque el voltaje de salida está en el exponente, ¿no? Entonces aplico un logaritmo neperiano y voy a tener en el lado izquierdo logaritmo de neperiano de voltaje de entrada dividido entre la resistencia por la constante IO igual a, bueno, si acá aplico un logaritmo neperiano, el exponente va a bajar a multiplicar y logaritmo neperiano de E es 1, ¿no? Entonces simplemente me quedaría el exponente en la parte de abajo, que en este caso va a ser B sub O menos, bueno, dividido entre B sub T, ¿no? Esto negativo. Y ya está, ya tengo el voltaje V sub O listo para despejarlo, ¿no? Despejo el voltaje V sub O y voy a tener que V sub O es igual a menos V sub T, que es una constante, por el logaritmo neperiano del voltaje de entrada, dividido entre la resistencia por la corriente, bueno, por la constante IO, ¿no? Y ya está, ya he hallado mi voltaje de entrada, bueno, mi voltaje de salida, perdón. Entonces, este voltaje de salida, si se dan cuenta, es prácticamente el logaritmo neperiano del voltaje de entrada, ¿no? Es prácticamente un logarítmico. Entonces, ya tengo resuelto mi ejercicio, ¿no? Este tipo de circuitos logarítmicos se utilizan bastante en lo que es la parte de análisis de audio, quizá, y en otras aplicaciones, ¿no? Pero bueno, es una aplicación bastante interesante que se le puede dar a los diodos, ¿no? El análisis y cómo varía la señal de salida respecto a la señal de entrada en un circuito con un diodo, ¿no? Bien, sí, es prácticamente lo mismo que veíamos hace un momento con los capacitores, solamente era la definición de voltaje o de corriente en un diodo, ¿no? Y bueno, ¿se ha entendido hasta este punto, chicos? ¿Está todo claro? Ok, bueno, creo que está todo claro. Entonces, bueno, avancemos, ¿no? Ahora vamos a ir a la última parte de este tema, que vienen a ser la parte de giradores, ¿no? O bueno, como le conocen mejor con el ingeniero, el ingeniero le dice un conversor de imitancia, ¿no? O girador, prácticamente viene a ser lo mismo. ¿Qué es un girador? Vamos a ver un poquito de teoría de forma rápida. Un girador, imagínense que es como que un conversor. Yo puedo tener una entrada, le pongo a un sistema, ¿no? Digamos, tengo mi girador y esta entrada va a salir de forma distinta, ¿no? Prácticamente va a convertir algo de la entrada. Pero ¿qué convierte este girador, no? ¿Por qué lo estamos analizando? Va a convertir imitancias. ¿Qué es una imitancia? Dentro de una imitancia tenemos a una impedancia o una admitancia, ¿no? Eran conceptos que veíamos en circuitos. Una impedancia puede ser de cualquier forma, ¿no? Tenemos una impedancia y una admitancia es prácticamente lo opuesto a una impedancia, ¿no? Entonces nosotros podemos poner acá una carga cualquiera y va a salir como que invertida en, en la parte de la salida, ¿no? Como por ejemplo, yo podría poner
por ejemplo acá, podría poner capacitores a la entrada y a la salida mi circuito se comportaría como un inductor, por ejemplo. O yo puedo poner, digamos, no tiene mucho sentido, pero puedo poner una carga resistiva y a la salida tendría como una admitancia. Aunque no tiene mucho sentido, viene a ser lo mismo, pero es algo así. Un girador prácticamente convierte una entrada en una salida hablando eléctricamente. Entonces, ¿cómo se logra este elemento girador, ¿no? O un convertidor de imitancia? Prácticamente se lo logra con un esquema con dos amplificadores operacionales dispuestos de esta forma, ¿no? Tenemos una señal de entrada, tenemos una corriente y vamos a tener este esquema de acá, donde las cargas que vamos a tener van a ser Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Estas cargas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser resistencias, capacitores, inductores. Entonces nosotros variando estas cargas vamos a tener una salida, ¿no? Una impedancia de entrada prácticamente. Nosotros sabemos que una impedancia de entrada está definida por el voltaje dividido entre la corriente, ¿no? En este caso, el voltaje de entrada, de subí, dividido entre la corriente total, ¿no? Entonces, vamos a tener esta expresión que nos define a la impedancia. Y esta impedancia, si hacemos un poquito de análisis en este circuito, vamos a tener que está expresada por esta ecuación de acá. En este caso no lo vamos a deducir, el ingeniero creo que lo deduce, igual ahí lo he contado la deducción acá, pe- pero no lo vamos a deducir porque es un poquito largo, ¿no? Pero esta es prácticamente la ecuación que gobierna un convertidor de imitancias. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que mi impedancia de entrada sea del tipo, eh, digamos, que sea un inductor, entonces yo cómo tendría que acomodar mis, mis variables Z1, Z2, Z3 y Z4 y Z5, ¿no? En este caso, si yo quisiera tener una impedancia del tipo eh, inductiva, tendría que poner un capacitor adjuntado con puras resistencias, ¿no? En este caso, yo digo, si pongo en la carga Z4 eh, una, un capacitor, ¿dónde está un capacitor? Sí, es un capacitor, ¿no? Un capacitor, una cara de impedancia de un capacitor. Si pongo en Z4 un capacitor y las otras cargas sean resistencias, digamos, voy a poner R1, R2, R3 y R5 sean resistencias, esto va a ser una constante, ¿no? Porque son resistencias. Y esto lo reemplazo en mi ecuación. Mi impedancia de entrada viene a ser puras resistencias y acá en Z4 voy a tener un capacitor, ¿no? Si yo hago un poquito de álgebra en esta ecuación, voy a tener esta expresión de acá. Ahora lo he reducido las resistencias, voy a poner una constante K directamente, ¿no? Pero la forma de mi resultado va a ser JW por K, que es una constante de las resistencias, por la capacitancia, ¿no? Que le he puesto al inicio. Y si se dan cuenta, esta impedancia tiene la forma de una inductancia, ¿no? Porque si vemos en nuestra tablita, una inductancia tiene esta forma, JW por la inductancia, ¿no? Entonces tiene la misma forma, JW por la inductancia. Entonces yo podría decir que mi inductancia, en este caso, viene a ser K, que es todas estas resistencias, por la capacitancia y prácticamente eso, ¿no? Estoy teniendo un inductor en base a puras resistencias y un capacitor, ¿no? Y podría ponerlo al revés. Si yo pongo, por ejemplo, si mi carga Z4 fuera una inductancia, mis constantes, y bueno, y mis constantes, R1, R2, R3 y R5 se mantienen, los reemplazo en mi ecuación, yo voy a tener mi impedancia de entrada de la forma capacitiva, ¿no? Voy a tener este resultado de acá, y si yo vengo a mi tablita y veo mi impedancia de un capacitor, que es 1 sobre JW capacitancia, voy a tener la misma forma, ¿no? 1 sobre JW, y acá, esta expresión de acá sería igual a la capacitancia, ¿no? Entonces, esa es la forma. Ustedes pueden poner en este circuito, no sé, resistencias y un capacitor y van a tener como que una inductancia simulada. Pueden poner resistencias y una inductancia y van a tener un capacitor simulado, ¿no? Es de esta forma que trabaja este circuito. Y muchas veces, por ejemplo, se utiliza para eh, obtener lo que es, por ejemplo, un inductor. Ustedes saben que un inductor no es muy sencillo de construir, ¿no?
A veces no se puede construir un inductor de forma precisa. Entonces, ¿qué se hace si yo quiero un inductor preciso? Puedo construir este circuito y puedo ponerlo en base a capacitores y hago mi cálculo, ¿no? De cuánto quiero que sea mi inductor y de acuerdo a eso dimensiono mis resistencias y mi capacitor, ¿no? Y voy a tener un inductor preciso justamente a la medida que yo quiero, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este convertidor de imitancias, ¿no? Y bueno, no solamente es la carga Z4 por si acaso que puedo poner el valor, puede ser en cualquiera, ¿no? Estas cargas del Z1 a Z5 podrían ser todos capacitores, podrían ser todos inductores, todos resistivos y tendríamos que ver qué resultado nos da, ¿no? A veces no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 5 resistencias, mi resultado sería una resistencia. Entonces no tendría mucho sentido. Pero en caso que yo haga, digamos, unas configuraciones específicas, como en este caso, yo pongo una carga capacitiva y las otras resistencias, hago el cálculo y voy a tener una impedancia que prácticamente viene a ser un inductor, ¿no? Entonces estoy convirtiendo de, bueno, por decirlo así, ¿no? Estoy convirtiendo de un capacitor a un inductor. Esa es la función que cumple este circuito, ¿no? Y bueno, acá el ingeniero les hace un poquito de teoría, cómo se deduce, ¿no? Este tipo de circuitos. Bueno, hace lo mismo que veíamos en teoría, ¿no? En ejercicios. mm, Hace puro ley de corrientes, tomando conceptos de tierra virtual, ¿no? Y hace sus ecuaciones y calcula, ¿no? Y al final llega a la misma ecuación, que la impedancia de entrada viene a ser toda esta ecuación de acá. Y acá les pone un pequeño ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver ahora un poquito más bonito, ¿no? La aplicación de este tema viene a ser de esta forma. Digamos, nos dicen, diseña un circuito con amplificadores operacionales para simular un inductor de 20 milihenrios, ¿no? Yo quiero un inductor de 20 milihenrios, pero yo quiero simularlo, ¿no? Con amplificadores operacionales. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra ecuación que veíamos al inicio, ¿no? De la impedancia de entrada, que es esta de acá, y vamos a poner, si yo quiero que mi impedancia de entrada sea un inductor, entonces lo vamos a poner. Mi impedancia de entrada va a ser un inductor y voy a poner eh, las cargas en función a lo que yo necesite, ¿no? En este caso voy a poner puras resistencias y la carga eh, R4 simplemente lo voy a poner como inductor, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Digamos, solo pongo mis, mis cargas y resuelvo mi ecuación. En este caso, simplificando eh, eh, las constantes, ¿no? Prácticamente. Entonces, tendría ya directamente la forma de mi ecuación. En este caso, si yo quiero simular un inductor, era como en esta forma, ¿no? Prácticamente yo decía que resolviendo esta ecuación iba a tener esta forma. Entonces, en mi tablita yo veía, en mi tablita yo veía que la impedancia de un inductor es JWL, ¿no? Que es la inductancia. Entonces, mi impedancia de entrada viene a ser JW, la constante K por el capacitor. Y esto era igual a L, ¿no? Vamos a rayar acá. Todo esto era igual a L, ¿no? Eso es lo que estoy aplicando acá. L va a ser igual a la constante K, que en un paso anterior esto era K, ¿no? Veíamos acá que K era toda esta multiplicación de resistencias por el capacitor. Eso venía a ser la inductancia, ¿no? Y bueno, prácticamente estoy utilizando ese concepto de ahí. Y bueno, lo que queda para dimensionar a un inductor de 20 milihenrios sería dimensionar los componentes respecto a eso, ¿no? Digamos, si yo quiero un inductor de milihenrios, tengo que partir desde ahí, ¿no? Si yo quiero un inductor de 20 milihenrios, primeramente voy a considerar un capacitor, por ejemplo, de 10 nanofaradios, ¿no? Que es algo que yo puedo conseguir. Y en base a estos dos datos, yo puedo dimensionar mis resistencias de acuerdo a eso, ¿no? En este caso, yo puedo poner R2 igual a un K, digamos. Y las demás resistencias R1, R3 y R5 que sean iguales. Y bueno, puedo poner una ecuación de esta forma, ¿no? La resuelvo y tendría cuánto tendría que ser mi valor de resistencia que para las tres resistencias, ¿no? R1, R3 y R5, ¿no? Que en este caso sería 1.26 kilo ohms, ¿no? Y es de esa forma que se resuelven estos ejercicios. Ahora, no es el único dato por si acaso, ¿no? Ustedes si analizan un poco, puede ser cualquier dato, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, el capacitor, si fuera
eh, a ver, algo que han usado, 4.7 eh, microfaradios, va a tener otro valor, ¿no? Puedo poner R2 que sea, por ejemplo, 10K. Si pongo estos valores de acá y pongo esta misma suposición y resuelvo mi ecuación, voy a tener otro valor de resistencia, ¿no? Entonces los resultados no son únicos, no son como los otros ejercicios, ¿no? Que solo era un resultado. En este caso, ustedes dimensionan a lo que ustedes necesitan, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un capacitor de 4.7 microfaradios, entonces lo dimensiono respecto a eso, ¿no? Si yo puedo conseguir una resistencia 2, digamos, de 10K, lo dimensiono a eso. Porque no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, que ponga, no sé, un capacitor de 1000 megafaradios. No tiene sentido, ¿no? Entonces tengo que dimensionar respecto a valores reales que sí existen, ¿no? Entonces ustedes ya más o menos conocen algunos valores con los que hemos trabajado, ¿no? Hay 10 milifaradios, 100 milifaradios, que prácticamente es 0,1 microfaradios, ¿no? Y bueno, así pueden ir dimensionando respecto a valores comunes, ¿no? Y bueno, los capacitores es la parte un poquito más complicada, mientras que los resistores los podemos obtener mediante potenciómetros o directamente, ¿no? En este caso, si fuera 1.26 kilo ohms, podemos conseguir una resistencia de 1K y una resistencia de 250 ohmios, ¿no? Que prácticamente es casi 1.26 tendríamos el valor, ¿no? Entonces, es esa forma que se resuelven estos circuitos, ¿no? Ahora, si les dijera, no sé, simular un capacitor, ¿no? No sé, de 1 microfaradio, tendrían que ser lo mismo, ¿no? Tendrían que venir eh, a utilizar este concepto y decir, ¿no? Que el capacitor va a ser igual a L sobre K. Nosotros sabemos que K es toda esta multiplicación, ¿no? Tendríamos que desglosarlo un poco. Prácticamente vendría a ser R2, ¿no? R2, R1, R3 y R5, ¿no? Toda esa multiplicación. Y L estaría acá arriba, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar esta ecuación de acá y hallar nuestro capacitor en función a inductores y resistencias, ¿no? Prácticamente es eso. Este tipo de ejercicios no suele entrar mucho en previos, por si acaso. Es muy raro que entre, pero por si acaso les dejo esto ahí, ¿no? Para que puedan eh, analizarlo un poco. Y bueno, no es tan complicado, es bastante sencillo el cómo aplicar este tipo de circuitos. Simplemente es conocer la teoría, ¿no? Un poquito de cómo se analizan este tipo de circuitos y conocer un poquito de lo que es la teoría principal de circuitos, ¿no? Más que todo las impedancias resistivas, inductivas y capacitivas, ¿no? Simplemente con que se sepan esto, ya están, ¿no? Pueden aplicar esto directamente y pueden calcular cualquier valor, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta?